Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido y bienvenida a una nueva edición de su programa Actualidad. Iniciamos de inmediato con nuestra entrevista de esta semana, porque justo esta semana se celebró el Día Mundial del Reciclaje, una fecha clave para crear conciencia en la población sobre la importancia que tiene tratar los desechos como corresponde, sumado a otras prácticas ambientales que podemos comenzar a realizar a partir de hoy desde nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo. Por eso hemos querido invitar a la bióloga Raquel Fallas, encargada del área de gestión ambiental de Cope Santos, con quien vamos a conversar sobre algunos consejos fáciles para reciclar correctamente. Y también vamos a conocer la experiencia que ellos han podido desarrollar en la cooperativa que representa. Buenas noches, Raquel. Gracias por acompañarnos en Actualidad. Muy buenas noches, más bien muchas gracias por la invitación. Placer. Raquel, para iniciar a conversar acerca de este importante tema que nos debe de llamar la atención a todos los ciudadanos en general, en muchos lugares hemos escuchado la palabra reciclar. Para algunos puede ser una moda, pero quisiéramos empezar esta entrevista con la definición real del término reciclar. Sí. Bueno, Juan, efectivamente, reciclar es una palabra que está muy de moda. Sin embargo, a veces es mal entendida por la población en general, ¿verdad? Porque queremos abarcar con ella todo un contexto que en realidad no tiene nada que ver con su significado. En realidad reciclar, si nosotros dividimos la palabra, tiene que ver con un reciclo. Eso quiere decir que nosotros a un producto que ya tenemos, por ejemplo una botella plástica o un pedazo de papel, nosotros le vamos a modificar el ciclo de producción, ¿verdad? O le vamos a añadir más pasos para obtener otro producto, ¿verdad? Diferente. Es decir, sacarle más producto, vida útil al producto. Exacto, por ejemplo, nosotros podemos tomar el papel, pasarlo por todo este ciclo, ¿verdad? Que involucra, qué sé yo, volver a ponerle agua, volver a trabajarlo y obtener nuevamente papel. Igual puede suceder con el plástico. Y justo más adelante vamos a conversar acerca de algunos consejos que debemos de tener presente al momento de reciclar. Y es que algo que también nos llama la atención, bueno, muchas empresas han ido adoptando dentro de sus políticas ambientales el tema del reciclaje, pero ¿cómo desde nuestro hogar podemos comenzar a realizar ese tipo de prácticas que al final ayudemos a mitigar el impacto del cambio climático que actualmente estamos experimentando? Claro, claro. Bueno, muy importante tomar en cuenta que por lo general nosotros no hacemos reciclaje como tal en nuestros hogares, sino que lo que nosotros podemos hacer es una correcta separación de los residuos en el momento en que ya terminamos de utilizar el producto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos adecuadamente? Bueno, en este caso tenemos legislación en el país, la ley 8839, que es la ley de gestión de residuos, y toda una estrategia nacional de reciclaje, que es la que nos dice cómo tenemos que separar nosotros esos residuos, o sea, cómo tenemos que entregarlos a los centros de gestión de reciclaje o gestión de residuos que existan en las comunidades. Quería que nos pueda ir guiando paso a paso para que los amigos televidentes que en este momento nos están sintonizando puedan implementarlo en sus hogares. La forma entonces de separar correctamente esos residuos que muchas veces van quedando en nuestros hogares, desde los residuos que nos quedan en la cocina cuando preparamos los alimentos, así como los otros residuos que quedan después de que hacemos diferentes compras y ya las hemos utilizado. Ok, podemos empezar, Juan, entonces en ese caso a hablar de los residuos orgánicos, ¿verdad? Los residuos orgánicos tienen que ir aparte cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder, tal vez en el patio de nuestra casa, producir abono orgánico con ellos, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante separarlos. Si definitivamente no tuviéramos espacio, pues entonces esos residuos tienen que ir a los ordinarios, que son los que normalmente se lleva el camión municipal. Raquel, y disculpe que le haga aquí un paréntesis, porque sí quisiera, para que todos nuestros amigos televidentes vayan tomando nota, de ir también explicando qué podemos entender por residuos orgánicos, para que ellos vayan haciendo su lista. Claro, vea, en orgánicos son, por ejemplo, todos los residuos de cáscaras que nosotros utilizamos normalmente en la cocina, los sobrantes de los alimentos que consumimos, por ejemplo, paletas de madera, ese tipo de productos, digamos, o de residuos que se pueden descomponer, qué sé yo, residuos de barrido cuando son hojas, polvo, todo eso puede ir a la parte orgánica. Incluso dentro del orgánico podríamos incluir las servilletas de cocina, ¿verdad?, que estén sucias, eso lo podemos incluir ahí porque se degrada muy fácilmente. Entonces eso nos va a ayudar también a bajar la carga de residuos que vamos a mandar a los ordinarios, ¿verdad?
Entonces, como les digo, en orgánicos, cáscaras, todo lo que se descomponga fácilmente, restos de plantas, por ejemplo, en floreros, que a veces acostumbramos a poner flores, eso también va dentro de los orgánicos. ¿Y en qué lo podemos transformar? Eso se puede transformar en abono, ¿verdad? Es muy fácil porque usted lo que hace es mezclarlo con tierra, ¿verdad? Que para eso también pues pueden acercarse a algún lugar, al Ministerio de Agricultura o incluso a Copesanto les podemos ayudar dándoles información de cómo convertirlo en abono. Pero esto con tierra usted lo puede revolver y empieza un proceso de descomposición, o también lo puede hacer con la lombriz roja, que esta es otra forma, ¿verdad? Ella lo que hace es consumir los residuos orgánicos y producir abono por medio de sus excretas. Además de los residuos orgánicos, ¿cuál otro residuo por lo general se genera en los hogares? Okay. Tenemos, por ejemplo, envases, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de todo lo que son plásticos, ¿verdad? Tenemos también las latas de aluminio y lo que normalmente es hojalata, que son como las latitas de atún, latitas de maíz, ¿verdad? Todo eso podemos nosotros también clasificarlo, separarlo. Los residuos Tetra Pak, que ahora, bueno, para ir hablando también un poco del tema de los colores. No necesariamente en nuestra casa nosotros nos vamos a ver obligados a tener recolectores de colores, pero sí es muy importante que los podamos identificar, porque ya en muchas instituciones sí se sigue esa normativa, ¿verdad? Entonces, claro, devolviéndome un poquito, los orgánicos van a ir en color verde. Los plásticos, hojalatas y Tetra Pak van a ir en el bote azul, ¿verdad? Ya estos son como cambiecitos que se vienen dando. Entonces ya estamos hablando de dos colores, verde y azul. Verde y azul. Tenemos el vidrio, que ahora el color del recipiente para el vidrio es el anaranjado, pero como todavía en el mercado no se consigue mucho, nosotros lo que hacemos es el recipiente color blanco se le coloca una calcomanía anaranjada, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos... ¿Y estos colores son estándar para cuando nosotros visitemos alguna institución? Exacto. Todo lo que tiene que ver con ordinarios, que es lo que nosotros normalmente le llamamos basura, ¿verdad? Que ese no es el término correcto, pero tal vez para que todos me puedan comprender, ese tipo de residuos van en un bote negro. Entonces, como les digo, no necesariamente nosotros en nuestra casa tenemos que tener todos los colores. Lo que sí es importante es que podamos separar esos residuos. Y ir desarrollando esa cultura desde los más adultos hasta los más pequeños. Hasta los más pequeños. Bueno, Raquel, nosotros aquí vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya en breves minutos continuamos para seguir hablando más sobre este importante tema del reciclaje y otras prácticas ambientales. No se separen, somos Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de su programa Actualidad. Las posibilidades de reciclaje son muchas y necesarias para el medio ambiente. El Día Mundial del Reciclaje nos debe recordar que el exceso de desechos es un peligro para nuestra salud. Así que hoy quisimos compartir con ustedes unos breves consejos que podrían ayudarle a comenzar a reciclar. Y estamos hablando con Raquel Fallas del Departamento de Gestión Ambiental de Copesanto. Raquel, algo importante es que el tema del reciclaje es una acción más que se suma a esas buenas prácticas ambientales que en realidad todos deberíamos de tener en nuestro día a día. Pero también hay otras prácticas, y lo señalo así, que es la de reducir, reutilizar y rechazar. Hablemos un poquito de cada una de ellas y cómo desde el lugar donde estemos, desde nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, podemos comenzar a practicarlas. Okay. Con estas palabras, por lo general escuchamos que son 4 R's, 5 R's, ¿verdad? A veces hasta 6, pero en realidad lo importante aquí es que nosotros tomemos un poco de conciencia desde el momento en que consumimos el producto, ¿verdad? A veces no hay que esperar solamente ya tener el residuo para ponerse a pensar en el tema de cómo lo vamos a disponer, ¿verdad? Sino desde el momento en que vamos a comprar. Entonces ahí es donde entran este otro montón de palabras, por ejemplo, reducir. A veces nosotros compramos los productos en empaques muy pequeñitos. Eso es un problema porque eso nos va a generar muchísimos más residuos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que pensar en la posibilidad de conseguir en un solo empaque mayor cantidad de producto, por decirlo así, ¿verdad? El tema de rechazar, o sea, hay ciertos tipos de plástico que definitivamente no se pueden no son reciclables, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el estereofón, que es muy dañino, entonces ahí podríamos aplicar el tema de rechazar. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿El producto trae alguna etiqueta que los
usuarios podamos considerar al momento de hacer las compras? Ajá. Bueno, en el caso del estereofón ya sabemos que definitivamente no es reciclable, ¿verdad? Que todo lo que se consuma de estereofón va a ir a parar al vertedero municipal existente, ¿verdad? Entonces, ahí sí es rechazo completo. En el caso del plástico, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que no sea un plástico quebradizo. Por ejemplo, a veces el queso crema que consumimos normalmente viene en un empaque o en un plástico que es muy quebradizo, entonces ese lo podríamos tratar de rechazar o buscar un producto sustituto, ¿verdad? Tal vez de otra marca que tenga el envase de plástico, ¿verdad? ¿Y en el tema de reutilizar? Ok, en el tema de reutilizar aquí sí es fundamental y muy importante que nosotros podamos ponerlo en práctica. A veces los mismos recipientes en los que se compran los alimentos, por ejemplo, los podemos seguir reutilizando dentro del hogar y a veces no lo hacemos, ¿verdad? O, por ejemplo, el papel, el hecho de que nosotros pongamos las impresiones a doble cara, eso es una forma de reutilizar. Entonces, no necesariamente tenemos que mandar el papel a reciclar, que es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Sino que le estamos dando otro uso. Entonces, a veces hay que ponerse a pensar si de alguna forma podemos hacer una macetera con algún recipiente, ¿verdad? Que es lo más común, o con alguna latita. Si la podemos destinar, qué sé yo, para organizar algo en nuestra casa, las mismas cajas de cartón, ¿verdad? Tenemos que pensar un poco en cómo poder aplicar este tema de reutilizar dentro de nuestros hogares. Bien nos ejemplificado de cómo podemos aplicar estas 4R, en este caso de reducir, reutilizar, rechazar y reciclar, no solo desde nuestro hogar, sino también desde nuestro lugar de trabajo, con el ejemplo de las impresiones. Desde su experiencia en este tema, ¿qué beneficios podría traer también para la economía familiar el adoptar este tipo de prácticas amigables con el ambiente? Porque no solamente ayudamos a mitigar el impacto del cambio climático, sino también podemos tener en cierta manera un ahorro familiar. Sí, claro, y bueno, no solamente con el tema del reciclaje, ¿verdad? Cuando nosotros incorporamos criterios ambientales en el hogar, el hecho de que tengamos control sobre lo que estamos haciendo, eso nos permite darnos cuenta de cómo estamos consumiendo o cómo es nuestra forma de ser con respecto a temas ambientales. A veces eso tiene que ver también con el tema del agua. Nosotros no nos damos cuenta cuánto consumimos de agua mensualmente, por ejemplo. Simple y sencillamente vamos y pagamos, igual con el tema de la electricidad. Y con el tema de los residuos es también importante. Nosotros ahorita en ninguna parte de Costa Rica se paga una tarifa de acuerdo al volumen que nosotros estemos mandando al reciclaje, ¿verdad? Por ejemplo. Pero tal vez en ese caso no se nos va a reflejar económicamente el hecho de decir, bueno, si tengo mucha cantidad, voy a pagar más o voy a pagar menos, ¿verdad? Pero sí se puede reflejar en el momento de la compra, porque usted, todos los empaques que usted tiene o que usted consigue, usted los está pagando de alguna u otra forma. Entonces, cuando nosotros buscamos empaques más grandes, estamos pagando menos por ese empaque, me explico, ¿verdad? Es una forma más o menos de entender. De ahí que cuáles serían sus recomendaciones, por ejemplo, para una familia que sale a hacer las compras usualmente un fin de semana, ¿qué le aconsejaría a usted tomar en cuenta cada vez que van al supermercado o al lugar donde realizan las compras? Okay. Primero, tratar de conseguir el producto en empaque más grande, ¿verdad? En vez de empaques individuales que tal vez van a generar muchísimo más residuos. También el tema de qué residuo me va a producir, porque es que a veces nosotros compramos y no pensamos, ¿verdad? O sea, si es vidrio, si es plástico, qué tipo de plástico, entonces analizar un poquito más eso. Y también ya ampliando, no solamente el tema del reciclaje, tal vez me entiendo ahí otras prácticas. Exacto, otras prácticas que se pueden desarrollar en el hogar. El tema de la biodegradabilidad de los productos que estamos adquiriendo, ¿verdad? A veces no nos fijamos si, por ejemplo, el detergente que estamos comprando tiene características biodegradables. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque al final eso nos va a beneficiar a todos. Entonces, informarnos también de cada producto que estamos consumiendo. Claro. Bueno, hemos hablado, sin lugar a duda, de todas las prácticas que podemos comenzar a implementar desde nuestro hogar. Pero ¿cómo una pequeña empresa, que sabemos que en la región también han ido naciendo muchas, puede empezar a adoptar este tipo de medidas a pequeña escala y que juntas puedan ayudar a mitigar el impacto? Claro. A veces en las pequeñas empresas se piensa que el adoptar un sistema de gestión que me venga a mí a facilitar el tema de generación de residuos, de consumo de agua, es costoso y no es así. Existen certificaciones a nivel nacional como por ejemplo Bandera Azul, que es gratuita.
en la que usted puede ir mejorando sus prácticas ambientales dentro de la empresa, ¿verdad? Ahí usted tiene que trabajar en el tema de consumo de agua, consumo de electricidad, generación de residuos, entre otros criterios, ¿verdad?, que al final vienen a mejorar el desempeño de la empresa y que al final de cuentas no le van a representar un gasto extra por tener que certificarse como en otras categorías, ¿verdad?, o en otros sistemas de gestión. Entonces yo creo que es cuestión también de que las empresas se informen un poquito. El programa Bandera Azul es muy amplio, tiene muchísimas categorías en las que se puede participar, desde cambio climático, hay agropecuaria, están hogares sostenibles, que por ejemplo es una categoría que se desarrolla a nivel de cada casa, ¿verdad?, de cada hogar. Entonces yo creo que es cuestión de buscar un poco de información de ese tema y tratar de demostrar el compromiso a través de una certificación de este tipo. Es una cuestión que nos debe involucrar a todos, sin lugar a dudas. Efectivamente. Vamos aquí a hacer nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de actualidad. No se separen. Ya regresamos con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. Gracias por continuar en compañía de Actualidad. Alrededor del mundo, diversas organizaciones asumen el compromiso con diferentes prácticas ambientales, incluidas el reciclaje, que es el tema que hemos venido hablando en esta entrevista, con el propósito de educar y ayudar al planeta. Hoy nos acompaña Raquel Fallas, encargada del área ambiental de Copesantos, con quien vamos a conocer parte también de la experiencia que ellos como empresa cooperativa de la economía social han tenido en este campo. Raquel, bueno, conversando fuera de cámaras, Copesantos ha adoptado desde su misión el tema de la responsabilidad ambiental. Me comentabas que han logrado diferentes certificaciones basadas también en prácticas amigables. Coméntenos acerca de esa experiencia que ustedes han logrado desarrollar a lo interno y que también involucra a todos los colaboradores. Bueno, muchas gracias, Juan. Efectivamente, Copesantos desde hace unos años pues, ha querido demostrar su compromiso ambiental y pues la forma más eficiente de lograrlo es a través de certificaciones. Nosotros contamos ya por segundo año consecutivo con el galardón Bandera Azul Ecológica en la categoría de cambio climático, que es otorgado por el Ministerio del Ambiente y Energía. Como les comentaba hace algún momento, el tema de Bandera Azul es muy interesante porque contempla muchos criterios, es muy amplio. Por ejemplo, ¿qué contempla? En el caso de nosotros hay un primer criterio que tiene que ver con el cumplimiento legal, ambiental. Entonces ya desde ese primer criterio nosotros tenemos un compromiso de cumplir con la legislación ambiental. Aquí estamos hablando de toda completa, ¿verdad? Gestión de residuos, vida silvestre, la forestal, la de aguas, toda la legislación que exista en Costa Rica y que nosotros tengamos pues incidencia, ¿verdad?, de alguna forma. Luego tenemos el tema del agua. En el agua, ¿qué es lo que busca Bandera Azul? Tratar de reducir los consumos y pues desarrollar prácticas, por ejemplo, educación ambiental con los colaboradores, ¿verdad?, que permita también que ellos aprendan a utilizar eficientemente el agua. Tenemos consumo de electricidad, de igual forma, y es bajar consumos, ¿verdad?, tratar de crear en el personal conciencia. Hay una parte de compensaciones en donde nosotros nos vemos obligados también a desarrollar programas alternos, que aquí nosotros tenemos, bueno, nuestro programa estrella, por decirlo así, que es el de protección del recurso hídrico, que entra dentro de la parte de compensación. Incluso se ve el tema de adaptación, cómo se está adaptando Copesantos a los eventos climáticos, ¿verdad?, producto de todo este cambio que se está generando. Entonces por ahí también tenemos que demostrar la forma en cómo nos estamos afrontando a esos problemas. Tenemos contaminantes atmosféricos, que esos están muy relacionados con el tema de los gases que se utilizan en los aires acondicionados, el uso de extintores, y pues en fin, hay una serie de parámetros. Compras sostenibles, se me quedaba también muy importante, que aquí lo que nosotros hemos tratado es de crear un manual que sea utilizado por todos los colaboradores de la cooperativa, en donde existan normativas que se deban de cumplir en el momento en que se van a, ya sea a contratar servicios externos o a comprar los productos de limpieza o cualquier compra que se vaya a desarrollar. ¿Y qué resultados han tenido hasta este momento y cuál ha sido la aceptación por parte de los colaboradores? De los colaboradores. Bueno, esto es un proceso de conciencia, ¿verdad? Y es un proceso que toma su tiempo, ¿verdad? A veces no estamos acostumbrados a controlar este tipo de cosas ni en nuestros hogares ni en nuestra empresa, ¿verdad? Pero sí hemos tenido muy buenos resultados y tan es así que volvemos a obtener la bandera azul por segundo año ya.
Entonces esto demuestra que de parte de los colaboradores sí se va creando conciencia hacia la protección del medio ambiente a través de los criterios de bandera azul, ¿verdad? Y es que, bueno, precisamente se trata de crear conciencia y no hacer una práctica por cumplir, sino también porque estamos convencidos del impacto positivo que eso puede generar. Y es que quisiera preguntarle desde su perspectiva profesional, ¿cuál sería el escenario que nos espera a quienes estamos en este planeta actualmente dentro de unos años si no hacemos un alto, y que ese alto tiene que ser hoy, no puede ser mañana, realmente? Pues ya hay muchos estudios que hablan, ¿verdad?, de que nosotros si seguimos este ritmo, ¿verdad?, vamos a consumir los recursos que necesitamos en la Tierra y que no nos van a alcanzar los planetas ¿verdad?, que no nos va a alcanzar el planeta y que vamos a necesitar más, ¿verdad?, para poder abastecer nuestras necesidades. Y es que es un poco eso, el ser humano ha venido utilizando los recursos naturales desde que apareció en el planeta Tierra. Lo que pasa es que a veces la ambición de los seres humanos es lo que ha venido a destruir, porque todo tiene que darse en un equilibrio, ¿verdad? Mientras exista un equilibrio entre el uso de los recursos naturales y el desarrollo del ser humano, pues entonces las cosas marchan bien. Pero si hay alguno de esos dos que se ve afectado, ¿verdad?, entonces de aquí lo importante del desarrollo sostenible, y lo comento acá porque yo creo que es algo importante. A veces creemos que tenemos solamente que conservar y que no podemos desarrollarnos, o a veces creemos que tenemos que desarrollarnos económicamente y que entonces por ese motivo vamos a destruir los recursos naturales, y no es así, ¿verdad? Tiene que haber, los extremos siempre son malos y tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Y ese equilibrio ahora se demuestra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron decretados por la ONU, ¿verdad?, que todo el planeta debería estar en comunicación, ¿verdad?, por decirlo así, para el cumplimiento de los mismos, y habla precisamente del desarrollo sostenible, pero visto desde una óptica también social, ¿verdad? Entonces, donde se meten criterios como prosperidad, paz, protección del medio ambiente. Entonces ya es un concepto más amplio en el que todo tiene que conjugarse para al final tener un equilibrio, ¿verdad?, que eso es lo que se busca en el planeta. Raquel, ya para ir finalizando, ¿cuál sería su mensaje final para todas las personas que nos están viendo? Bueno, lo que yo quisiera decirle a la gente es que, por ejemplo, el tema de reciclaje o de separación de residuos en el hogar, para utilizarlo el término como es correctamente, no es algo difícil, ¿verdad? Es algo de conciencia que tenemos que ir aprendiendo, pero no es algo que nos va a implicar a nosotros un gasto económico elevado, ¿verdad?, sino que es algo que tenemos que irlo haciendo y que al final de cuentas eso nos va a servir para mejorar no solamente en nuestro hogar, sino en nuestra comunidad y en el país y en todo el planeta, ¿verdad? Entonces, por favor, que busquen información, que no lo pasen por alto cuando se habla de estos temas, ¿verdad?, y comprender bien los conceptos, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, Raquel, sin lugar a duda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos instruido en un tema tan importante que nos debe, y como lo decía al inicio, interesar a todos, porque nos afecta al final de cuentas. Si no hacemos un alto hoy y colaboramos con pequeñas prácticas, la factura nos la pasará más adelante el planeta. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y esperamos que estas buenas prácticas ambientales que hoy hemos aprendido no solamente las llevemos a la práctica en el marco del Día Mundial del Reciclaje, sino que también forme parte de nuestro diario vivir. Recuerde que le esperamos a la vuelta de una semana con más información. Que la pasen muy bien. Actualidad.